FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 8 de la mañana con 4 minutos repasábamos recién las cuestiones, ¿no?, que dejó la elección en Córdoba este fin de semana. Escuchábamos un poco el discurso del gobernador Schiaretti, reelecto con un gran caudal de votos, y también la valoración que hacía Lilita Carrió de esta elección. No ganaron, Lilita, perdieron y mucho, ¿no?, de su caudal electoral. Extraño, ¿no?, todo lo que pasa en el mundo Carrió. Pero para analizar justamente el resultado de estas elecciones y otras cuestiones que vienen pasando ya en el escenario de campaña, estamos en contacto con Roberto Bachmann, justamente titular de una encuestadora prestigiosa, ¿no?, el Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, que también publicó otra encuesta, ¿no?, en las últimas horas, de la que también vamos a hablar. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Los saludamos por acá, Melissa y Sergio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, primero le queríamos consultar su análisis sobre este escenario que nos deja las elecciones en Córdoba, con este triunfo muy holgado de Schiaretti, pero también el retroceso importante, ¿no?, para Cambiemos. Primer elemento, sí, una excelente elección de Schiaretti en Córdoba, sumada a varios factores que le permitieron tanta diferencia, ¿no? Roto Cambiemos en Córdoba se presentó en dos líneas. Esto hace que se pierdan votos cuando se pierde posicionamiento. Ese ha sido uno de los factores más importantes. También tengan en cuenta que Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, decidió no participar en Córdoba para no poner palos en la rueda, con algo que podía haber, con un porcentaje de votos que podía haber estado muy cercano a lo que obtuvo no Negri, Mestre. Claro, 11% más o menos. 10% estaba posicionada. Había que ver si esto podía crecer o bajar, pero por ese eje andaba. Esto le ha dado un triunfo muy importante. Es el mejor triunfo que se ha dado del ciclo iniciado por De la Sota y continuado ahora por Schiaretti. Y además tiene otro dato, ¿no? La división le sirvió también para rescatar Córdoba capital, que el peronismo no la gobernaba desde el año 73. Así que ha sido un triunfo muy importante, le queda para gobernar mucho, ha ganado en muchas localidades que eran clásicas para ganar en Cambiemos, perdieron en localidades importantes y muy grandes, por eso se dio un resultado tan grande, tal diferencia, que está también relacionada con la división de la fuerza rival, digamos. Algo similar a lo que ocurrió con Cristina en el 2011, que tenía 54%, pero el que le seguía, el más cercano, tenía 22%. Claro. Acá todavía fue más exigente. Claro. Y lo lógico también fue el discurso final de Schiaretti, digo lógico, poniéndose en el lugar donde se tenía que poner. Muchos dijeron que parecía un discurso de presidente. No, fue tratar de ponerse en un discurso dentro de rescatar, digamos, de poner nuevamente en órbita, digamos, Alternativa Federal, que en los últimos 2 meses o 3 también había perdido bastante, está bastante estancada en intención de voto porque no tiene un discurso muy diferencial. Ayer apareció un discurso diferencial. Con este llamado a salir de la grieta, que la grieta no beneficia a nadie. Exactamente, y con el triunfo electoral, como mostrando de que se puede también obtener votos. Mientras decía que esto no es que no hay que hacerle en Córdoba una lectura nacional. Alguna vez De la Sota a los cordobeses no los llamó ni peronistas ni antiperonistas, los llamó cordobesistas, ¿recuerdan? Sí. Y bueno, él dijo que no es, alguien alguna vez lo llamó cordobesistas, él no lo puede llamar cordobesistas hoy porque hay un partido. Entonces creo que lo que trató de instalar fue la plataforma de Alternativa Federal. Es lógico que lo haga, está bien, y es muy probable que, no sé, habrá que ver cómo va, ¿no? Esto tampoco se puede hacer política ficción, pero que Schiaretti adquiere un rol muy importante, ya ganadas las elecciones en Córdoba, adquiere un rol muy importante dentro del
del esquema, ¿no? De Alternativa Bueno, Federal. Pichetto también lo puso en sus redes sociales, ¿no? Que lo consolida como el principal conductor de Alternativa Federal. Ahora, Córdoba es una de las provincias más importantes en términos de caudal de votos, ¿no? De padrón electoral. Pero digo, ¿alcanza esta victoria en una provincia por más importante que sea? No alcanza, y después hay que ver también, esto no se puede hacer ahora, hay que empezar a hacerlo ya con los resultados, y bueno, todos los que han encuestado, los que han trabajado en Córdoba, tienen que empezar a hacer cruces. ¿Saben por qué le digo esto? Porque adentro de este voto de Schiaretti, de ayer, para presidente puede haber cruces con Macri, con Cristina, y también con Alternativa Federal. Entonces, no es que acá le va a venir todo ese 55% que obtuvo finalmente Schiaretti ayer. Ahí va a haber cruces y hay que ver cómo pesan esos cruces. Claro, cuando desdoblás elecciones también jugás a eso, ¿no? A que después... Es que claro, fíjate vos que, por ejemplo, en otras provincias, Río Negro, Neuquén, también se está peleando por eso, porque en Neuquén ganó el Movimiento Popular Neuquino y 4 de cada 10 del Movimiento Popular Neuquino, analizado después de las elecciones, dicen que van a votar a Cristina. Ajá, claro. Y ahora después la tienen que votar, ¿no? Pero por lo menos lo dicen. Claro. Entonces el estratega de campaña sabe que tiene eso y lo tiene que ir a buscar. Claro. Y ahora el gran objetivo de Alternativa Federal es extrapolar esto a nivel nacional y llevarlo al espacio, porque según su último estudio hay un marcado crecimiento de Cristina, ¿no? En las encuestas, que está rompiendo su techo porque está mejorando su imagen positiva. Está rompiendo, sí, eso es verdad, este es otro fenómeno. Cristina lo ha tenido, no es la primera vez, bueno, eso yo lo escribí. No es la primera vez que Cristina hace esto, ¿no es cierto? Que baja a las catacumbas y regresa de las catacumbas, ¿no? Pasó en el año en 2008 con la 125 y la crisis con el colectivo del campo, y después volvió a ganar las elecciones con el 54% y con 65% de imagen positiva. Claro, de todas maneras, no creo que regresen los tiempos del 65% de imagen positiva de Cristina, pero sí Cristina, que hace 2 años tenía un techo altísimo, porque tenía prácticamente entre 66 y 68% de imagen negativa, que hoy tenga 52, le está dando un nuevo techo de crecimiento impensado 6 meses atrás. Claro. Por eso Cristina ha crecido tanto y hoy le lleva 6-7 puntos a Macri en el voto en lo que sería la PASO, por decirlo de alguna manera, porque todavía no está definitivamente instalado esto, hasta que no estén los candidatos y los frentes anotados, pero cuando se pregunta sobre un hipotético balotaje, también le lleva 5 o 6 puntos. Es Macri que tiene problemas. Claro, y este crecimiento de la imagen positiva está más motorizado por lo que hace el gobierno actual que por una actitud de Cristina proactiva en cuanto a la campaña, ¿no? No proactiva en cuanto a la campaña, sí el éxito de la estrategia del silencio, porque la estrategia del silencio le bloqueó las críticas y le permitió a la gente, frente a la situación económica que se agravaba, comenzar a comparar. Entonces la comparación fue la que le dio este triunfo, porque cuando la gente compara, lo hemos probado eso, y lo medimos varias veces, la comparación lo mata, Macri. Claro. Hay un 60% que piensa que estuvo mejor, y bueno, y esto es lo que ahí crece Cristina, en ese 60% de la población. Claro que Macri también tiene entre un 25 y un 30% de núcleo duro, cosa que no existía en Argentina de 10 años atrás o 15 años atrás, que no había un representante de ese voto de derecha y centro derecha de nuestro país. Y bueno, ahora existe, hay ese Macri, y por eso hay seguro un núcleo duro de Macri de un 25% de la población, que tiene una periferia que lo lleva hasta 28-30, que dice, ese 25 que es núcleo duro, que va a votar a Macri pase lo que pase, con la economía estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. Y hay un 5 puntos más que componen ese hoy volumen de votos de Macri, masa crítica de Macri,
que dicen, si la economía no sigue yéndose al demonio, no sé si voy a seguir votándolo a Macri, pero tampoco me convencen las otras alternativas. Probablemente a ese 5% de Macri vaya hoy Alternativa Federal también a buscarlo, ¿no? Con un candidato. Y hay que ver, por eso también hay tantas dudas en Alternativa Federal, porque la pregunta es, ¿la Baña finalmente jugará dentro de Alternativa Federal, aceptando las reglas de juego de Alternativa Federal? Claro. ¿Y qué pasa con Massa también ahí adentro, no? Y Massa que está luchando contra su falta de posicionamiento. Claro. Massa que eligió la avenida del medio, que se le terminó estrellando porque la avenida que venía como a 120 el auto, se terminó convirtiendo en una callecita angosta, entonces no puede circular más por ahí. Y tiene que buscar otra alternativa, y después de 2 años, los primeros 2 años de no tener un posicionamiento, de un resultado muy malo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término, porque Cristina luchó dignamente, y a veces las derrotas también dan buen resultado, fíjese ahora, ¿no? Claro. Esta es la realidad. Ahora, se da una paradoja, porque los análisis que se hacen desde la prensa más oficialista dicen que el gobierno todavía se ve con chances, o que cree que su campaña va a estar más encaminada si está del otro lado Cristina, que si Cristina se baja y no es candidata, primero se tiene que subir, ¿no? Para bajarse, pero para bajarse hay que subir, ¿no? Claro, pero si finalmente no es candidata, que ahí tendría un problema más desde lo discursivo, porque va a elegir seguir polarizando con el kirchnerismo, con lo cual está su contrincante más fuerte, pero que ellos quieren seguir teniéndola del otro lado. O sea, ¿eso ustedes también lo ven? Lo vemos. Lo que pasa es que en la medida que va cambiando el núcleo de votantes de Cristina luchó con con muy pocos elementos en el año 2017, cuando perdió las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, que las perdió en realidad después de las PASO, ¿no? Donde hubo un cambio de voto. Quizás si hubiera tenido mayor, practicidad y objetivo de haber terminado de arreglado con Randazzo, lo digo así, más concreto. Quizá hubiera sido otro el resultado final, porque estaba muy dividido el voto ahí. Pero una campaña, si ustedes veían la campaña de Cambiemos, el despliegue, la cantidad de avisos, etcétera, contra la campaña de Cristina, se habrán dado cuenta que era David contra Goliat, ¿no? Esto valió, pero también valió para que Cristina haya mostrado una Cristina diferente. Creo que empezó un proceso a partir de esa elección, de mostrarle a la gente, primero a los enojados propios, dentro de lo que podía ser el propio votante de Cristina, que Cristina podía cambiar, podía entender el llamado de las urnas, el mensaje de las urnas del año 15, el mensaje de las urnas del año 17, y acá la tenemos a esta Cristina distinta que se la vio con claridad, no tanto en el libro, porque en el libro es Cristina. En el libro en el libro de... bueno, pero es así. Se acuerda de algunas cositas, ¿no? Sí, se acuerda de las cositas. Es Cristina, el día que yo escriba mi memoria también van a decir. Claro, se va a acordar de un par. Y si nos desnudamos un poco, ¿no? Claro. Al escribir eso. Pero sí en la presentación no. Sí fue otra Cristina. Sí, no, por eso, sí, ahí está. Pero la Cristina en lo gestual, en lo actitudinal, en lo que dice, en lo que plantea, en los mensajes, en los símbolos, en la vuelta de Alberto Fernández, que es el símbolo del primer gobierno kirchnerista, que se fue después de la 125, hay símbolos que se van estableciendo, y entonces eso va hacia la periferia, no apunta al núcleo duro, y esa periferia que alguna vez se enojó con el kirchnerismo y terminó votando a Massa, o algunos incluso hasta llegaron a votar a Cambiemos, son los que están volviendo. Obviamente que el voto de derecha, el voto de centro-derecha, ese voto que está en núcleo duro de Cambiemos, ese voto nunca va a ir a Cristina. Claro. No lo esperemos en Cristina, Esperémoslo más bien en Cambiemos. Ahora, ¿por qué Cambiemos está tan mal en las provincias? No es solo un tema provincial, La situación económica en el interior está pegando mucho, y por eso Cambiemos no le está yendo bien. Claro. No es una simple casualidad, y es cierto que trató ayer Schiaretti de correrlo hablando de alguna manera del cordobesismo, sin nombrarlo.
Hay muchos problemas. Claro. Ahora, con la economía. Roberto, con respecto a Cristina, ¿no? Que le viene sirviendo esto de el silencio, de mostrarse poco y mostrarse una Cristina distinta, pero ¿qué pasa ahora cuando obligadamente salga más a la luz pública, por ejemplo, con algunos procesos judiciales que va a tener que enfrentar, como el del 21 de mayo? ¿Eso la puede perjudicar? Ese es su frente complejo. Claro. Eso la vuelve a poner ahí, capaz que los desencantados que volvían... Que tiene dos aristas. Claro, a ver. Que tiene dos aristas. A los desencantados y a los que están ahí dudando, pero que empiezan a verla de otra manera, sí, que la empiece a enaltecer, digamos. Claro. Porque esta es una persecución judicial, que se instale políticamente de otro modo, ¿no es cierto? Que el efecto que quieran buscar termine siendo el contrario. Ha ocurrido en la historia con esto, meter preso a dirigentes de tan característica, especialmente cuando hay una base importante atrás de todo esto, y hay gente que ahora empezó a recuperar la imagen de Cristina. Habrá que verlo, pero piensen que la economía, cómo anda la economía, es el mejor estratega de campaña de Cristina. Claro, no hay que hacer mucho, ¿no? Del otro lado. No, por eso, porque la economía cada vez va a un camino de más difícil retorno. El 85% de los argentinos tienen problemas para llegar a fin de mes. La mitad porque directamente no llega, y la otra mitad porque para llegar tuvo que dejar cosas en el camino. Claro. La gente que tuvo que devolver el cable, que tuvo que cambiar de cobertura médica, que tuvo que sacar a los chicos de los colegios, que tiene el auto metido adentro del garage porque no puede pagar el seguro, que gente de clase media baja, algunos, que les ha ido bien durante los años del kirchnerismo, porque la actividad económica, las empresas que cierran, la gente que se queda sin laburo, hoy la desocupación es uno de los principales problemas de los argentinos. Quizá tanto preocupa la desocupación como la inseguridad. Y miren que hay inseguridad en Argentina, vaya si la hay, ¿no? Sí, totalmente. Hoy estamos lamentando todavía, y sin entender mucho, la muerte de un diputado nacional, ¿no es cierto? Sí. Con otra reacción equivocada del gobierno, apurada de plantear a las pocas horas del hecho que había sido un asesinato mafioso. Claro, totalmente. Entonces esto es lo que está pasando en este momento. Esta es la situación. Si esto no cambia, y se va a hacer muy difícil remontar esa cuesta para Cambiemos. Y si Cristina empieza a verse como la salida, y el frente judicial no sé si la va a perjudicar tanto como políticamente hablando, estoy diciendo. Sí, no, obviamente la tiene quizás más difícil el gobierno, que la economía, lo que pasa día a día, la vida real para la gente le juega claramente en contra, ¿eh? Roberto, más que interesante, como siempre, hablar con usted. Estaríamos horas, pero bueno, lo vamos a volver a molestar en otros momentos. Tengo que ir a trabajar. Bueno, muy bien. Roberto, gracias. Okay. Chao, hasta pronto. Bueno, ahí estaba entonces Roberto Bachmann, consultor político, titular de esta encuestadora CEOP, hablando de los resultados de Córdoba. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.